¿Están todos por ahí? Sí, profe, acá estamos. Cuando, lo bueno de ir copiando esto que estamos copiando es que, perdón, tengo la luz de afuera, de atrás que me hace angelito y no soy nada angelito. Ahí estoy, ahí parezco más ser humano. Lo bueno de esto que cuando más vamos viendo, escribiendo, podemos ir aplicando algunas cuestiones y van entendiendo y después cuando leen el apunte como que les va quedando. Porque el apunte también tiene su complejidad y a veces leerlo de la diapositiva como que no pintaba tanto. La idea ahora es 3 conceptos más de vectoriales. Tengo acá los 3 títulos. Sí, 3 conceptos. Integral de superficie, listo. Integral de superficie. Teorema de Stokes, tengo que decirles. El teorema de Stokes. Y bueno, teorema de Stokes, ya me estaba olvidando. Y después de eso, ejemplos de ecuaciones diferenciales, esa es la idea. Quiero ponerle ejemplos de ecuaciones diferenciales rápidas para que vean elementos de eso. Ricio, ¿dónde es esa foto que tiene usted ahí de perfil, digamos, por decirlo, perfil? En La Habana, profe. No conozco. Es muy lindo, sí, pero, o sea, es lindo, pero para el turismo, digamos. No sé, se veía, si se te pones medio en el lugar del otro, se torna medio complicado. Bien. Todos los países tienen lo bueno y lo malo también, ¿no? Y las costumbres de cómo, de cómo se fueron creando y criando esos países. Así que no quito una cosa de la otra. Hay que ver los procesos. Cada historia, cada país vive su propio proceso. Nosotros mismos en las familias. ¿No? ¿Tienen idea de casarse ustedes, o de tener pareja, o de vivir alguna vez junto con alguien al lado? Primero recibirme, después lo veremos, profe. Simultáneamente no se pueden hacer las dos cosas. Ir formando una Y pareja. ahora está complicado. Hoy lo hablaba con Luis, compañero de trabajo, que me decía, yo ya no quiero tener más parejas. Dice, ya tiene 54, así como yo, ¿no? Y yo ya no quiero tener más parejas. Dice, lo que quiero ahora es tener alguna relación, pero él por su lado, yo por el mío. Dice, con Joaquín estuvimos 9 años juntos y la ruptura fue muy complicada. Entonces Luis me contaba, cuando yo lo conocí, tenía una pareja que era Mariano. Y para mí se iban a llevar mucho tiempo. Bueno, para mí era una pareja eterna, ¿viste? Esa que vos decís. Así como mi señora conmigo, con mi vida hace 33 años que estamos juntos. Bueno, y él resuelve también ahora tener tal vez una pareja que sea estable, pero cada uno por su lado. Es como que las relaciones también se van complejizando, ¿no? Yo soy de la idea de tener mi pareja, y se lo digo a mis hijos también, no tengan su pareja lo más estable posible, que uno también se realiza con el otro, ¿no? Uno es por el otro, o con el otro. ¿Y usted, profe, está desde la universidad o la conoció después? Y la conocí en el 89 y yo terminé la universidad en el 91. Y en el 92 no rendí ninguna materia y me casé, fueron 2 grandes errores. En el 93 empecé a rendir más materias. Así que estamos juntos desde aquel entonces. Sí. Qué bueno. Cuesta, ¿no? Porque es apostar al otro todos los días y volver a elegir. Y elijo al otro, ¿no?
tengo dos hijos que, bueno, nacieron con el tiempo, ¿no? A propósito. No fueron ni inseminación artificial, ni in vitro, ni hijos del corazón. Aunque ahora estoy pensando en hijos del corazón también. Porque ahora, a esta altura, cuando los chicos tienen 27 y 25, digo, che, ¿y los nietos cuándo? ¿Para qué querés nietos? Me dices. ¿Se lo vamos a dejar que los críen abuelos? No, yo voy a ser abuelo, pero digo, quiero ser abuelo joven. Pero no tienen intenciones de tener hijos. Será cuestión de época también. De época de ellos, tiempos de ellos. Pero uno tiene que buscar ser feliz. Y sin complicarse, la mochila tiene que ser liviana. Sin complicarse. La mochila tiene que ser muy livianita para estar en todos lados. Bueno, en lo simple de cómo se tiene que vivir. Les cuento una cosa. Les cuento algo. Don Laplace, así como el otro día veíamos que esto era el otro día, Nabla era un operador, y que era el operador Nabla de los gradientes, que me daba el gradiente, el operador. Y yo por ahí ponía que Nabla era la derivada con respecto de x más, pero no ponía de qué, la derivada con respecto de y, pero no ponía de qué, la derivada con respecto de algo, de z. Era un operador. Cuando yo le ponía la función ahí recién se transformaba en algo, ¿no? Entonces, si yo tenía ese operador era importante, operador, era algo matemático que representaba algo, como una suma, una resta. Laplace también hizo operadores, hizo un operador matemático, que si yo tengo un campo escalar U, el campo escalar era la energía potencial que tenía el campo gravitatorio, en un punto, masa por gravedad por altura, qué sé yo, la energía gravitatoria que tenía en un punto. Ese era el escalar que representaba al campo escalar. Era un escalar, era un número. Pero en cambio, el campo gravitatorio es algo que cuando le pongo una piedra obliga a irse para abajo. No, digo piedra, ¿no? Es decir, el campo escalar. El campo escalar es un número x y z, pero es un escalar, un número. No es vectorial. Pero sí todo campo vectorial tiene asociado un campo escalar. Entonces, el gradiente de U era derivada de U con respecto a X, derivada de U con respecto a Y, derivada de U con respecto a Z, y JK. Entonces, ahí me daba el vector gradiente que se llamaba gradiente de U. Y ahora yo quiero calcular la divergencia de este vector. Entonces digo, divergencia, recién me lo dijo una de sus compañeras, divergencia del gradiente de U. La divergencia de un vector. Como la divergencia es un número, era la derivada de lo que llamábamos P, la derivada de lo que llamábamos Q y la derivada de lo que llamábamos R. Entonces era la derivada segunda de U con respecto a X dos veces, más, claro, porque era lo que llamábamos P, lo que llamábamos Q y lo que llamábamos R, derivado con respecto a X, a Y y a Z, eso me daba la divergencia. Y ahora la divergencia está dada por el gradiente, entonces estoy sacando la divergencia de un gradiente. Y es un número, la derivada de segunda de U con respecto a Y dos veces, más la derivada segunda de U con respecto a Z dos veces, y eso se llamaba gradiente. En realidad, esto se expresa más fácil. Laplace dijo que esto era un operador que era gradiente por campo.
por gradiente de campo. Esto era divergencia. Divergencia de un vector, divergencia del gradiente U, era igual a esto. Y esto se llama operador segundo, operador segundo de esa función. O al revés, se escribe operador de U. Entonces, primero la divergencia del vector, primero la divergencia es de un vector, pero este vector es un vector gradiente. ¿A qué era igual la divergencia? Al producto escalar del vector gradiente por el vector campo, que el campo es en sí mismo un gradiente. O sea que era así, el producto de estas dos cosas. Escalarmente, son los dos vectores. Pero Laplace dijo que esto era un operador matemático. Y este operador lo llamó Laplaciano segundo. Ese operador lo llamó Laplaciano segundo. Y se representa así, tal cual está ahí, ¿no? Y el operador de Laplace, entonces, es la derivada segunda de una función u con respecto a x dos veces, más la derivada segunda con respecto a y dos veces, más la derivada segunda de la función campo que yo estoy analizando con respecto a z dos veces. Y resulta que van copiando, ¿no? Sí, profe. Una consideración de este laplaciano es que cuando, una consideración así, cuando el laplaciano segundo de una función da cero, se llama función armónica. Función armónica. ¿Y la función cuándo es armónica? Cuando es una suma de senos y cosenos. Por ejemplo, la función de una cuerda es una función armónica. La función de una cuerda, o sea, de una soga, que yo la muevo así y hace ondas, es un laplaciano segundo. Eso satisface la ecuación de Laplace y se llama función armónica. Y se llama función armónica. Entonces, por otro lado, la función armónica también sirve para la transferencia de calor. Ahora vemos una ecuación de transferencia de calor. La ecuación de Laplace me da transferencia de calor. Esta ecuación que vemos, Laplace, así como Fourier me daba la transferencia de calor, o Holman la transferencia de calor en un agujero negro, ¿no? Laplace da la transferencia de calor continua a través de una banda. Bien. Profe, Sí. ¿cuándo el laplaciano da cero? Cuando la función se llama armónica. Cuando la función es armónica. ¿Y cuándo sería armónica? ¿O cómo la determino? Porque es una suma de senos y cosenos. Porque las derivadas de seno y coseno las segundas son iguales. La derivada de seno es menos coseno y después es menos seno. Y se va anulando en sus derivadas. Eso me da una función armónica. ¿No? Bueno. Aparte por otra cuestión, es un importante operador matemático. Es como un operador matemático. Que representa, cuando da cero, representa una función de sumas de senos y cosenos. Y también representa la función de transferencia de calor. ¿No? Sí. Pero por ahora es un operador, así como el operador gradiente. Lo profundizan ustedes, no la demostración, pero sí léanlo, no se compliquen con la demostración mucho porque como no se va a evaluar la demostración, no hace falta que lo analicen. Pero si yo tengo una superficie en el espacio,
y de esa superficie tengo la normal a un plano. Y esto tiene un dominio en el plano. El dominio está dado por una curvatura L, por una línea L que es cerrada y que se analiza en un sentido, en el sentido antihorario como sentido positivo. Y que esta superficie es una función z, f de xy. Estas son las condiciones del teorema de Stuck. Función z de x, f de xy. Y el recorrido a lo largo de esta superficie, cuyo dominio proyectado es L, se llama lambda, y lo recorro también en sentido antihorario. O sea que lambda es el recorrido de la superficie, que yo voy caminando en el espacio, y L es el recorrido de la proyección de esa superficie que voy caminando en el plano. En esas condiciones tengo un elemento pequeño acá, que lo voy a llamar diferencial de la superficie sigma, y la superficie total lo voy a llamar sigma. Entonces, yo quiero calcular cuál es la integral a lo largo de esa superficie. Y lo hago así, la integral, como si fueran las líneas de campo que pasan por toda esa superficie. La integral a lo largo de una superficie. Cuando yo tenía integral a lo largo de una curva, era una integral curvilínea. Pero ahora tengo la integral a lo largo de una superficie. Se calcula como el rotacional de la función f, que representa a esa superficie, por la normal al plano, escalar, por el diferencial de sigma. O sea, es como, el teorema de Stuck dice que es como caminar a lo largo de la curva lambda que representa a la superficie que yo le quiero calcular, en el sentido antihorario, positivo. Si yo camino a lo largo de lambda, el vector f por el vector diferencial s. Pero estoy escribiendo mal porque estoy poniendo el vector como si fuera producto escalar. Lo estoy poniendo como producto vectorial y es producto escalar. Entonces es el vector f por diferencial s. Si yo pudiera ver a la superficie, a esta línea que yo marqué acá, en sentido antihorario, y que a esto, cuando lo recorro en este sentido, le estoy diciendo que recorre la superficie, a esto, ¿qué recorre la superficie? Una fuerza F, que es un campo vectorial, por diferencial S, que es cada uno de los espacios que tengo de esa superficie que voy recorriendo ahí, a lo largo de esa línea. Entonces, es un integral de una línea, que lambda es un integral de una línea que recorre una superficie. Se demuestra, y no lo vamos a demostrar, porque no es la idea de hoy, se demuestra que este integral es como la integral curvilínea, ¿no? Y después la integral curvilínea se transformaba en una integral doble de una diferencial x diferencial y, que era el teorema de Green. O sea, la integral curvilínea era derivada de Q con P, con X digo, y derivada de P con I. O algo así, ¿no? Era una integral doble que venía de una integral curvilínea. O sea, la integral curvilínea se resolvía con Green con una integral doble. Eso es realmente. ¿Y cómo dice? Espérate que es lo mismo, pero ahora llegamos de otra manera a analizar esa historia. La integral de una superficie, sigma, que es el producto del vector rotacional f, del vector rotor f, que es un vector, escalar por la normal del plano por
el diferencial de superficie, se calcula como una integral doble de superficie, a lo largo de toda una superficie, de la derivada de R, claro, porque F tiene componentes P, Q y R, porque es un campo, tiene componentes P, Q y R. Es como en la integral, como la integral de una línea que teníamos un F. Estoy haciendo la misma similitud, nada más que acá está en el espacio. Un F y un diferencial S. Que el F tenía componente P y Q. Bueno, ahora tiene componente P, Q y R. Y el diferencial S era diferencial X y diferencial Y también como vector. Entonces, uno es una integral que va a lo largo de una línea C, integral curvilínea, y lo que estamos viendo es la integral que va a lo largo de una superficie, lambda. Pero casi el concepto es el mismo, porque estoy hablando de un vector F que camina a lo largo de una línea. El uno representa una curva y el otro representa una superficie. Derivada de R con... ¿Cómo se calcula? No sé cómo se demuestra esto, porque tiene todo un desarrollo, pero la última fórmula para poder calcularlo es la integral de Q con respecto a Z. Y acá también aparecía el coseno de alfa, el coseno de beta, que son los cosenos directores de la normal de ese plano. Más, otra vez, la derivada de P con Z, menos la derivada de R con X. Coseno beta, más la derivada, otra vez, un paréntesis por un coseno gamma, y todo esto por, esto lleva un corchete acá grandote, por diferencial sigma, que era el diferencial de superficie, y acá también va un P y Q, Q primero, P después, derivada de P con respecto a I y derivada de Q con respecto a I, a X. Bueno. Que esto era igual que escribir la integral a través de la línea lambda, como si fuera una curvilínea. P por diferencial X más Q por diferencial Y, esto era la curvilínea. Si lo escribo de esa manera, hasta ahí era una curvilínea, y cambio C por lambda. Pero si le pongo el R por diferencial Z, son las componentes de cada uno de los vectores en cada una de las curvas. O sea, esta es la integral, es integral de superficie, esta parte, y la segunda parte es el teorema de Stuck, que resuelve esta integral. Resulta que el teorema de Stuck, planteado así, si estoy en el plano, el coseno de gamma vale 1, porque estoy en el plano XY. Bien, en el plano XY, el coseno de gamma vale 1. Alfa y beta son 0, se me eliminan de estas relaciones, y me queda que la integral se transforma en eso. Ahora la integral, en vez de verla en el espacio, la veo en el plano, y cuando la veo en el plano, tengo la integral de la línea L a lo largo del dominio D. Y eso es Green. Entonces, la integral de Stuck, cuando la veo en el plano, se transforma en Green. Entonces me queda la integral a lo largo de la línea L de la derivada de Q. Para que bajo un poquito el pizarrón ahí, si lo ven eso. Derivada de Q con respecto a I, menos la derivada a X, menos la derivada de P con respecto a I. Coseno dijimos que era 1, y diferencial sigma se transforma en diferencial X, diferencial Y, que es el elemento diferencial sigma en el plano. Y este lambda es el dominio XY en el plano. O sea que Green es una
simplificación de Stuck cuando está en el plano. Green es una simplificación de Stuck cuando está en el plano. Y esto, según Green, esto era igual a la integral de una línea de P por diferencial X más Q diferencial Y. Entonces, primero el teorema de Stuck, que es el integral de una superficie en el espacio, y que si fuera, en vez de una superficie, un plano, se transforma en Green. Y ese es el teorema. Y esto que nos quedaba acá es el teorema de Green, que es la integral curvilínea a lo largo de esa línea L. No hay demostración. El teorema de Stuck es una superficie. Otra característica que tiene esto es que la superficie también está orientada. Si es para arriba es positiva, si es para abajo es negativa. Que está limitada por una curva F, por una curva lambda, y que F es un campo que atraviesa esa curva. La demostración de eso es eterna, sigue 4 o 5 hojas. Bueno, nada, y ahí terminamos con eso de la parte vectorial. Los detalles que quedan, termínenlo de leer ustedes, como el teorema de la divergencia. Léanlo, no les va a hacer mucha complicación. Digo, y estudienlo en este concepto así, cortito y al pie, no se compliquen con muchas cosas. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Profe, Sí. en cuanto al coloquio, nosotros si lo explicamos así más, digamos, sencillo, tenemos que también relacionarlo con la parte de planos ¿cómo es? Y No, demostraciones. yo no quiero complicarle mucho la vida, no quiero que, porque viste que acá yo no me metí en cómo definir la normal, porque la verdad que para pasar de una ecuación a la otra, definiendo la normal de un plano, es complejo. Pero yo no lo hice, lo dejé así. Lo importante es entender el concepto de la integral de Stuck, que era una integral a través de una superficie, de un campo F, que camina a través de esa superficie, y que cuando está en el plano, se transforma en una integral de Green, y en una integral de una línea, ¿no? Eso es primero. Ahora, yo tengo física, voy a poner aplicaciones de ecuaciones diferenciales. ¿Cuándo era el parcial? Tenemos el parcial el día 10, creo, para que me fijo. Tenemos el parcial el día 10 y el día 17 el recuperatorio y coloquio. ¿No era la semana que viene el parcial? No, pero profe, la semana que viene es el simulacro. Claro, eso mismo. Ah, o sea que tengo una clase más yo. Sí. Bueno, tengo una clase más. Yo pensé que ya estábamos en el final de todo. Claro, dijo la clase del 3 de noviembre, clase cierre y parcial de prueba sería el simulacro. Bien. Bien, bien. Bueno. Bueno, cortemos un poco. En la clase que viene seguimos un poco más con divergencia. Lo explico yo el teorema de la divergencia. Pero sigamos un poco. Vayan leyendo toda esta primera parte de vectorial para que la clase que viene profundicemos un poco más lo de vectorial. Lo de estas aplicaciones. Y veamos ahora, como que cambiemos la página, nos cambiamos un poco el chip y vemos unas aplicaciones de ecuaciones diferenciales, ordinarias, ¿no? Pero aplicaciones. Y, por ejemplo, así. Yo tengo un circuito eléctrico de corriente continua, por eso puse la pila de esta manera, ¿no? Que es un circuito RC, que tiene un R, tiene una resistencia, y al mismo circuito le pongo un capacitor. Un capacitor. Que el capacitor tiene la característica de que cuando el circuito se cierra, cuando yo le pongo un interruptor acá, abro el circuito, le voy a poner un interruptor que
este interruptor S, cuando yo cierro el interruptor, circula corriente de positivo a negativo por fuera del circuito. Y circula primero pasando por la resistencia, corriente I, continua, el circuito RC, continuo. Cuando llega al capacitor, la corriente se carga en una de las placas y cuando rompe el dieléctrico, rompe el aislante que tiene, recién pasa la corriente al otro lado y sigue circulando. Sigue circulando. Así trabaja el capacitor, con una placa cargada positiva y con una placa cargada negativa, y sigue circulando. Vuelve al circuito la corriente por esta línea. Nomás la hice más prolija. Ahí está. Resulta que, según la ley de Kirchhoff, ¿vieron el circuito RC alguna vez? No, profe. ¿Cómo funciona el circuito? Es el problema. El circuito RC funciona. Pasa la corriente por la resistencia, tiene una caída de tensión, pero cuando va por el capacitor, primero el capacitor se carga de corriente y recién después pasa la corriente. Hay como un tiempo de pérdida ahí, ¿no? Como un tiempo de que el capacitor no está 100% con todas las luces ahí. Eso es el capacitor de la heladera, el capacitor que tengo en un motor, que se carga de mucha corriente y después arranca el motor. El capacitor que tiene el tubo fluorescente de tu casa, el que está debajo de la ventana de la heladera. No, primero yo lo prendí y el capacitor titila, y ya está por quemarse, y después le da toda la corriente para que prenda el gas que tiene adentro del tubo fluorescente. Ahora viene de otra manera, pero bueno, resulta que cuando se cerró el circuito, la suma, la ley de Kirchhoff me dice que la tensión que yo aplico en la batería, tensión, voltaje, esto es la suma de la caída de potencial en la resistencia más la caída de potencial en el capacitor. Ley de Kirchhoff, sumatoria de caídas de tensión, R por I, igual sumatoria de fuentes. Escribí de otra manera, nada más, pero la ley de Kirchhoff. ¿Se entiende eso? ¿La vieron alguna vez esto? No, yo tampoco, profe. ¿Quién dijo no? ¿Hay dos no? Bueno, Kirchhoff, física en segundo. ¿Y qué otra? Esta era la segunda de Don Kirchhoff. La primera decía que la suma de las intensidades de corriente en un nudo era igual a cero. Es decir, ¿qué era un nudo? Un circuito que entraba una corriente, salía otra, o entraban dos y salía otra. Entonces, I1 más I2, las corrientes, más I3, me daba igual a cero, porque es la suma de, las corrientes entrantes igual a las corrientes salientes, como si fuera caudal de un río, cañerías, todo el caudal que entra es igual al caudal que sale, corrientes. La caída de potencial en la resistencia, según la ley de Ohm, es R por I. Bueno, ley de Ohm, más vieja todavía. Es resistencia por la intensidad. Pero el voltaje, la capacidad, funciona al revés, funciona en términos de capacidad. Es la cantidad de carga que yo tengo por la intensidad de la corriente. O sea, la caída de potencial en el capacitor depende de la integral de la corriente por la derivada del tiempo que está ocurriendo eso, dividido la capacidad del capacitor, que se mide en faradios, mientras la resistencia se mide en ohm. El símbolo del ohm era la omega, y eso se mide en faradios, microfaradios, faradios. Resulta que yo derivo todo esto, ahí tengo la ecuación, ¿no? Tengo la ecuación. Y esto, cuando hago la derivada derivo, la derivada de B con respecto al tiempo, es igual a la derivada de R por I, pero R es constante, entonces me queda R por la derivada de I, más, acá cuando derivo una integral, la derivada de una integral, como son operaciones contrarias,
estoy hablando de derivada de un integral con respecto al tiempo, es justo lo que tengo adentro, o sea, la integral se me elimina, ¿no? Porque esto es r por la derivada de i, más la derivada de un integral es la integral. Entonces me queda i por la derivada de t con respecto a c, es i sobre c, porque la derivada de una integral. Y esto, la derivada de b con respecto al tiempo es 0, porque b es constante, de hecho la corriente es continua, así que b es continua. Así que esto me da igual a 0. Y acá tengo una ecuación que, partiendo de la ley de Kirchhoff, encontré r por la derivada de i más i sobre c igual 0, donde r y c son constantes. Esto es una ecuación diferencial de primer orden. Esa ecuación diferencial de primer orden, porque tiene una sola derivada, y cuya solución es una función y función de tiempo, que es la corriente que circula por el circuito. El circuito que no arranca de entrada, sino que tiene una corriente que va variando, y tengo que ver la variación de esa corriente. No es una corriente continua 100%, sino que hay una corriente variable, f por diferencial de t. Armo un poquito mejor esto, dividiendo todo por r, y me queda la derivada de i con respecto al tiempo, que es lo que yo estoy buscando. Derivada de i con respecto al tiempo, más i sobre rc, igual a 0, porque dividí todo por r, ¿no? Dije, divido todo por r. Y ahora separo las variables, me va a quedar de un lado la derivada de i, porque no hago variables separables directamente, igual la derivada de i igual a... Paso todo esto al otro lado, me queda negativo, y vuelvo el menos i, lo vuelvo dividiendo, y de este lado va a quedar derivada de t con respecto, r por 0 pongo multiplicando, porque pasa, perdón, queda acá dividiendo el RC, porque yo pasé i sobre RC para este lado, quedó negativo, me volví con el i, quise hacer todo en un solo paso, pero así está bien, así quedó bien. Ahora integro esto, e integro esto con respecto al tiempo, y la integral de diferencial de t es 1 sobre RC, la constante, 1 RC por t. La integral de diferencial t es t. Y de este lado me quedó, donde pongo el igual, porque no lo estoy haciendo, ¿no? De este lado la derivada de i con diferencial de x sobre x era logaritmo x, o sea que esto me queda logaritmo i. Negativo. Este negativo me está molestando, lo voy a pasar al otro lado y me queda el negativo acá arriba. Quiere decir que i es igual a un e a la menos 1 sobre RC, claro, porque el logaritmo lo paso al otro lado como el exponente de la base, al que tengo que esto es el exponente al que tengo que elevar la base e para que me dé i. 1 sobre RC por t. Y esta es la función más constante, pero esta es la función, a ver, si le pongo el más constante acá, la constante aparece acá, ¿no? Para que lo voy a aclarar bien a eso, porque quiero que lo vean bien a eso. Cuando integro aparece la constante de integración, más constante. Lo voy a hacer a ese paso, porque es una aplicación de un logaritmo. Integro, ¿no? Aparece la constante. Cuando hago i igual a e elevado a la menos
T sobre RC más K. Resulta que ahora el más K quedó arriba como numerador. Entonces, esto es un E a la menos T sobre RC más, digo, por E a la K. Porque esto me quedaba igual, un producto de potencia de igual base, se sumaban los exponentes. Pero E a la K es otra constante que lo llamamos K mayúscula. Entonces, este I es igual a una constante por E a la menos T sobre RC. Y este T a la RC es un valor que, a ver, es la curva característica de la función corriente con respecto al tiempo. Y si yo grafico esta curva, no, gráfico corriente con respecto al tiempo en el circuito RC, que ya le cerré el interruptor y le dejé la batería puesta, la corriente que circula tiene una característica, que además de primero cargarse la placa y cuando salta al otro lado, resulta que el gráfico de esta función, es una exponencial negativa. Entonces, la exponencial negativa arranca de un valor en el eje Y, que ya voy a ver cuál es, y después se hace asintótica al eje D. ¿Cuál es este valor? Bueno, ese valor es el valor de la corriente cuando el tiempo es 0. Si el tiempo es 0, el valor de la corriente para t igual a 0, 0 sobre algo es 0, e a la 0 es 1, por lo tanto, I vale K. Pero cuando I vale K, el capacitor no funciona. Y toda la potencia B se transformó en R por I. O sea que B es igual a R por I. Significa que I, en el inicio, cuando yo levanté la tecla, es B sobre R, en el inicio, para el tiempo 0. Quiere decir que el K es igual a B sobre R. Física de la barata. El circuito empieza a funcionar cuando la tensión, dividido la resistencia, me da la corriente. Y después, al tiempo, empieza a disminuir la corriente porque se carga el capacitor. Esto se llama transitivo. Transitivo. Y resulta que hay un tiempo que es el 66% del valor de la corriente, donde acá el ángulo, hay un tiempo, T igual a RC, al producto de R por C, que me da que I es igual a K. Ese tiempo se llama constante capacitiva. Y así funciona el capacitor. Pasa la corriente por R, carga el capacitor, sigue la corriente por el otro lado, pero demora todo ese tiempo en cargarse. Y esto es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Se entendió? No, porque no ven eso. No saben cómo es un circuito. No sé, hola, ¿están todavía bien? Sí, profe. Me maría un poco, pero bueno. Se suicidan después de escuchar una clase. Bueno, escriban. Un pueblo tiene en la actualidad 1000 habitantes. Escriban, ¿eh? Borramos y hacemos otra cosa. Realmente un pueblo es una colonia de bacterias, qué sé yo. Tiene 1000 habitantes. ¿No? Y su población vino decreciendo 10%, escriban, ¿eh? Su población vino decreciendo 10% cada 5 años.
perdón, viene creciendo cada 5 años. Viene creciendo cada 5 años. Su población viene creciendo para 5 años, cada 5 años. 10% cada 5 años. Así que entre nacimientos y muertes hay 10% creciendo cada 5 años. Primera pregunta. ¿Qué población tendremos dentro de 20 años? Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en duplicarse la población? ¿Cuánto tiempo tarda en duplicarse la población? Bueno, resulta que le vamos a llamar I a la cantidad de habitantes. Y le vamos a llamar K a la proporción. Porque yo conozco, de esto, conozco que cada 10% crece cada 5 años. Lo que yo estoy conociendo es la variación de la población con respecto al tiempo. 10% cada 5 años. Crece 10% cada 5 años. Estoy conociendo la variación de I con respecto a T. ¿Está bien eso? ¿Ahí vamos bien? La variación de I con respecto a T. Eso es igual a una constante por la población inicial que yo tenía. Sí. El problema es saber cuánto vale esa constante, pero seguro cumple con esa relación. La variación de la población con respecto al tiempo igual a una constante por la población inicial. Y esto no es más que una ecuación diferencial. Encima es de primer orden. Entonces, la trato de despejar a variable separable. Paso la I para el otro lado y la constante K por el tiempo de este lado. Ahí está. Separé las variables. La I la puse por debajo de esto, en el primer miembro, y el diferencial T lo pasé K por diferencial T. Para resolver una ecuación, integro este miembro. Micaela, diga, hable. Profe, ¿qué era K? O sea, ¿qué representa? Una constante de proporcionalidad entre la cantidad de habitantes y el crecimiento que tiene. Crece el 10% cada 5 años. Bueno, quiere decir que la variación del crecimiento con respecto al tiempo es proporcional a la población inicial. Esa constante poblacional te la da K. Eso era, para armar la ecuación. Y si yo integro de este lado, encuentro que logaritmo de I, derivada de I con respecto a I, el logaritmo de I, la integral, igual a K por T. La integral de K sale afuera, es constante, diferencial T sale como T, más una constante. Más A, B, C, no sé cómo le ponemos a esta constante, C. Así la diferenciamos de esta K. Quiere decir que el valor de I, o sea, del crecimiento poblacional, es igual a un C por K a la T más C. Y quiero armarlo de otra manera esto y me queda E a la K por T más, o sea, porque me queda E a la C, con producto de potencia de igual base, E a la C. Significa que el I va a ser E a la C, es una constante que la llamo C mayúscula, por E a la K por T. De acá, esta sería la proporción que yo tengo, la ecuación, la función del tiempo de la población que tengo. Pero hay dos constantes que no conozco, el C y el K. Pero tengo algún dato, que son las condiciones iniciales del problema, para llamarlo en lenguaje matemático. ¿Qué me decía el problema? Que en el tiempo cero, cuando yo estoy analizando este problema, la población I, ¿cuánto valía? 1000.
la población valía 1000. Con 0 y 1000 puedo saber cuánto vale la constante C. ¿Cuánto vale la constante C? Reemplazo T0 y 1000. ¿Está bien? Reemplacé. El I vale 1000, el T vale 0. Por lo tanto, la constante C vale 1000. ¿No? ¿Está bien? E a la 0 es 1, o C, Sí, claro. eso vale. Como ahora encuentro la ecuación I igual a 1000, esta es la solución general, así lo decíamos, y como ahora sé el valor del problema 1000, esto es solución particular. 1000 por E a la K por T. Pero no conozco cuánto vale K. No conozco cuánto vale K. ¿Pero qué me dice K? Ahora voy al otro dato que me da el problema. Yo para saber cuánto vale K, voy al dato que dice que crece en 5 años el 10%, ¿no? ¿Así era? En 5 años el 10%. Significa que cuando T vale 5, ¿cuánto vale I? Y vale el 10% más. Tenía 1000. Dentro de 5 años voy a tener el 10% más. ¿Cuánto voy a tener? Tengo que sacar el 10% de 1000, que 1100, son, profe. claro, el 10% de 1000 son 100, y se lo sumo a los 1000 que tenía antes, dentro de 5 años voy a tener 1100. Entonces, con estos datos, digo, cuando tenga 1100, quiere decir que voy a encontrarme con un problema de que E a la K, ¿y cuánto vale el tiempo? 5. Ahí está. Dentro de 5 años voy a tener 1100. Y ahora trato de despejar un poquito esto, cuánto vale el valor de K. Acá tengo que aplicar, voy a pasar el 1100, lo voy a dividir por 1000, tengo que despejar K por 1000, y eso me va a quedar un E a la 5K. Voy a tomar logaritmo ambos miembros. Logaritmo natural de 1100 sobre 1000 es 1,1. Igual a logaritmo natural de E a la 5K. Y tengo una logaritmo E a la 5K, es un logaritmo, una potencia. Es el exponente por el logaritmo de la base. Propiedad del logaritmo. El logaritmo de la base E es 1. Por lo tanto tengo 5K ahí de ese lado. O sea que si despejo K, K es igual, paso el 5 dividiendo al otro lado, me queda el logaritmo 1,1 dividido 5. Y eso es un valor muy pequeño, pero alguien me lo va a decir. 0,019. Y con este valor de K, que ya van copiando, armo la ecuación. Van copiando, yo les doy tiempo que siempre para que copien. Armo la ecuación. ¿Qué ecuación voy a armar? Esa que dice I igual 1000 por E a la 0,019 K por T, digamos. 1000 por K por T. Ahí tengo la ecuación que me representa el crecimiento de esta población. El crecimiento de esta población.
Y ahora ya tengo la ecuación, ahora ya puedo resolver todo lo que quiero. ¿Cómo qué? ¿Qué es todo lo que quiero? Pues quiero resolver ahora qué ocurre cuando, para un tiempo de 20 años, qué población tengo. Entonces reemplazo la t por 20 y me va a quedar 1000 por e a la 0,019 por 20. Resuelvo esto y me va a dar la cantidad de habitantes que tengo dentro de 20 años. Me da 1462,30, pero bueno, 1462. Porque no puedo partir a la mitad de una bacteria. No. Se complica, ¿no? Bueno, 1400. Y ahí tengo, ¿cuándo se duplica la población? Bueno, ¿cómo harían cuando se duplica la población? ¿No? Bueno. Nos queda un ratito la clase que viene todavía. ¿Cuándo haríamos que se duplica la población? ¿Cómo la calcularíamos? El I se duplica la población. A 2000 sería. Y después, ¿qué tengo que calcular? ¿Cuándo se duplica la población? ¿Qué me están preguntando? ¿En qué tiempo se duplica la población? Entonces pongo, I vale 2000. Igual, copio el resto. 1000 por E a la 0,019, que es la ley de variación, por T. Bueno, y ahí despejo T. Despejo T. T va a ser igual, bueno, así de una sola vez no lo voy a poder calcular, así que, ¿qué hago? Otra vez voy a tener que aplicar logaritmo, será 2000 dividido 1000 igual a E a la 0,019t. Tomo logaritmo de ambos miembros. De este lado me queda el logaritmo de 2 igual al exponente por el logaritmo de la base. Aplico propiedades del logaritmo. El logaritmo de la base E es 1. Y de acá despejo t. T va a ser igual al logaritmo de 2 dividido 0,019, que no sé cuánto es, pero ahí me da el tiempo que tarda en duplicarse la población. No sé cuánto. 36,48. 26 años. 36. Ah, 36, sí. Mi edad, justa mi edad. 36 años y medio. Y por último, como esta ecuación representa una función, donde acá tengo el 0,19, mejor escrito, porque si no antes estaba escrito muy abajo, se veía feo. Yo puedo representar esto a través de una curva. Y la curva es una curva que arranca en 1000, arranca, comienza efectivamente en 1000 y crece como una exponencial que es igual a I igual 1000 por E a la 0,019 por T. Es una curva que a los 5 años me daba 1100 y a los 36 con 48, ya que veo esto, lo vemos análisis 1, qué sé yo, álgebra, geometría analítica, me daba 2000.
población de una bacteria que iba creciendo como loca la bacteria. Bueno. Modelos matemáticos. En realidad son modelos matemáticos que resuelven algún problema o alguna cuestión de esa, ¿no? Bueno, así que los dejo un poquito. Ah, no los dejo nada un poquito. No los dejo nada un poquito, porque terminaron de copiar, ¿no? Porque les borré el pizarrón, como dijo. ¿Terminaron de copiar? Terminaron de copiar y encima se cansaron, me parece. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se cansaron o no se cansaron? Sí, ya a esta altura, sí, profe. Digan la verdad, pero ¿por qué van a mentir un poquito o nada? Sí, se cansaron, ¿cómo no se van a cansar? Y está lógico que se cansaron, porque pensaron. Entonces, como se pensaban, medio como que se les complicó un poquito y se cansaron. Bueno. Esto es función potencial, ya lo habíamos visto, el cálculo de la función potencial también. Lo habíamos visto, no solamente así en fórmulas como está en el apunte, sino que lo habíamos visto un poquito escrito también. Acá tenemos integral de una superficie, lo que veíamos recién. Esa era la superficie, está un poquito chiquita ahí, pero cuando la ven en la página se ve un poco más grande. El cálculo de f por n por delta s. Y cómo llegar a las fórmulas de cálculo. Similar a... Encontrábamos el integral de superficie, p diferencial x, q, r. Encontrábamos la ecuación. Y eso cuando hacíamos el teorema de Stuck, me daba la cantidad de líneas de campo que pasaban a través de una superficie, flujo de campo por superficie. Estoy como repasando a ver lo que vimos hoy sucintamente, cómo está en el apunte. Había 3 expresiones para calcular la superficie. Acá en el apunte hay 3 expresiones. Cálculo de superficie con integral de superficies. Acá tenemos el producto gradiente por rotacional, integral superficie de un campo escalar, ahí está. Teorema de la divergencia no lo vimos. Acá están las expresiones de la integral de superficie. Teorema de la divergencia el teorema de la divergencia tiene un campo que tiene componente PQR y JK, es un campo. El producto de escalar de ese campo por el gradiente del campo es la divergencia. Bueno, tiene un flujo entrante, un flujo saliente y me da la divergencia. Quiere decir que con la divergencia yo puedo calcular la entrada y salida de un fluido, la diferencia que hay entre una fuente caliente y una fuente fría, entrada y salida. Pero el teorema de la divergencia me marca otra relación. Relaciona la integral de la divergencia con la integral de superficie. La integral de la divergencia con la integral de superficie, eso dice. Y que el resultado es el flujo de líneas de campo que pasan a través de esa superficie. Bueno, estoy viendo que está más complejo acá porque tiene desarrollos, tiene todos los desarrollos. Yo no hablé de desarrollos hoy, no hice desarrollos. Porque dije, no, vamos a hacer menor. Pero léanlo y lean también lo de Stirling, que es una aplicación. Después tienen algún ejemplo como el que hicimos hoy. Listo, nada más que eso. No les quito más tiempo, en realidad también yo me cansé.
Esto no lo vieron con María Victoria, ¿no? No, profe, no lo vimos. Terminaron No, profe. con integrales de superficie, con ecuaciones diferenciales de segundo. ¿Y cuándo Sí, tienen? vimos todos los tipos y hasta ahí. ¿Valió la pena que yo hiciera algún ejemplo el otro día, que explicara desde los ejemplos también? ¿La teoría más algún ejemplo le sirvió? ¿O los complicó? Sí, porque después Sí, cuando profe. llegamos al práctico tenemos una idea. Ya nos había pasado con integrales también. Bien. Sí, está bueno. Bueno, obviamente la matemática se nos abre a un montón de cosas, sobre todo la parte vectorial. Se nos abre, es un mundo ahora, ¿no? Están viendo ustedes como asomándose así la patita a ver para arriba qué hay, y se nos abre a un mundo de otras cosas. Pero por ahora, con que sepamos hasta ahí esos conceptos claros, nos alcanza. Lean todo para el miércoles que viene. Micaela, no hace falta que levante la mano. En el aula no levantaría la mano. Hablaría, molestaría. Profe, yo le quería consultar porque nosotros hablamos con Victoria y el recuperatorio nosotros lo tendríamos el 15, pero el tema es que, ponele, llegamos a ir al recuperatorio, no sabemos si vamos a estar en condiciones de rendir el coloquio porque la nota no las da en el momento, sino que está sujeta a la nota que ella sube después cuando corrige. Y en el primer parcial tardó más o menos 4 días en entregarle unas notas. De última, no sé, tendríamos que hablar con ella si podríamos llegar a obtener las notas antes del 17 o si no, no sé cómo haríamos para ver si estamos en condiciones de rendir el coloquio. Y bueno, el coloquio entonces lo pasaríamos al otro miércoles. Siempre nos juntamos los miércoles a las 6:15 en el mismo link, sea para un parcial, para un recuperatorio o para el coloquio. ¿Sí? Entonces dejamos el recuperatorio para el 17 y el coloquio para el otro miércoles. Tal cual. Sí, así. El coloquio para el 24. Lo hagan el 15, lo hacen el 15, y los que les falta todavía lo dejamos para el otro miércoles. Bueno. Así Gracias, tienen profe. ustedes la nota. Pero siempre vienen a la clase el miércoles a las 6:15 y dicen: hola, todavía no tengo la nota del recuperatorio, y yo los anoto entonces. Así sé cuántos alumnos van quedando con la posibilidad de tener aprobación directa y no tienen todavía la nota de práctica. Tienen que ver. Bueno, profe. Se asoman 5 minutos y después se van, pero vengan y me dicen. Listo, nos vemos. Gracias por todo. Chao, profe, Gracias a hasta ustedes, luego, profe. buenas noches.